te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos alegres, contentos y comprometidos en llevarles cada semana una palabra de bendición. Gracias por todas las personas que se comunican con nosotros y que nos transmiten, que nos mandan esa comunicación tan importante para saber que la palabra está siendo de gran bendición para sus vidas. Seguimos celebrando el acontecimiento más importante de la historia, el nacimiento de Jesucristo. Estamos terminando un año y estamos terminando el año 2024 después de Cristo. Fue tan importante el nacimiento de Jesucristo que partió la historia en 12, antes de Cristo y después de Cristo. Y tenemos algo bien interesante que compartir con ustedes en el libro de Lucas capítulo 2. Y dice que desde el versículo 4 en adelante dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué bonita historia. Como la semana pasada estuvimos hablando acerca de las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesucristo. En toda la vida del Señor Jesucristo, más de 300 profecías se cumplieron entre su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su reinado eterno. Y vemos que José y María se tienen que ir a la ciudad de Belén porque había un censo en toda la nación de Israel ordenado por el Imperio Romano, y cada uno tenía que ir al pueblo de sus antepasados, al pueblo de sus orígenes. Y como José genealógicamente era descendiente de David, tuvo que ir a la ciudad de Belén, y me llama mucho la atención. Comenzamos a ver algunas características importantes acerca del nacimiento de Jesucristo. Dice que cuando llegó el momento de dar a luz, tuvieron que acostarlo en un pesebre porque no había lugar para ello. Y esa es la historia que todavía sigue pasando. Aún en esta Navidad, mucha gente no tiene lugar para Jesús en sus vidas. La razón por la cual nació en un pesebre era porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era como una posada, o como diríamos ahora en este momento, un hotel, un centro de convenciones. Toda la ciudad estaba llena, así como José y su familia estaban regresando a Belén. Mucha gente estaba regresando a las distintas ciudades y la ciudad estaba llena. Eran hoteles pequeños, no tenían capacidad para tanta gente, era un evento completamente atípico porque los censos no se hacen todos los años. Pero entonces José y María querían estar dentro del mesón, querían estar dentro de la posada, pero no había lugar para ellos. Y así comienza la vida de Jesús, con mucha gente o muchos lugares donde no es recibido, o en muchos lugares donde no hay lugar para ellos. Y qué bonita historia, pero a su vez qué triste historia. Porque para muchos se celebra ahora las felices fiestas, pero no les gusta hablar de la Navidad porque no hay lugar para Jesús en sus vidas. No hay lugar para Jesús en algunos territorios, en algunas ciudades, en algunos condados o inclusive en algunos países. Quieren eliminar la palabra Navidad. Ya habíamos eliminado la palabra natividad, que viene del latín nativitas, que quiere decir el nacimiento de. Y todavía vemos gente que dice ser cristiano, que pelea en contra de eso y que pelea en contra del nombre de Jesús porque no nació el 24 o el 25. Y entonces, en realidad no sabemos cuándo ocurrió exactamente, pero sí sabemos que ocurrió. Peleamos mucho por cosas de forma, pero debemos ir al fondo. Y en el fondo es que hubo un día, la Biblia deja clara que hubo un día donde nació. Y dice que cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito. Y qué importante cómo la Biblia no deja que nada se escape. Jesús fue el primogénito de José y de María. El primogénito quiere decir el hermano mayor. Estamos completamente seguros, y la Biblia lo dice así, que María fue virgen para la concepción de Jesús, pero luego ella tuvo una vida normal, familiar con José, y tuvo varios hijos, porque la Biblia dice que es el primogénito, el hijo mayor. Dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre era como el lugar donde tenían los animales.
Era un lugar donde los animales dormían, donde les daban pasto, donde pasaban la noche, guardándose del frío extremo, del calor extremo. No era el lugar adecuado, pero a Jesús nadie lo detiene. El plan de salvación de Dios nadie lo detiene, y donde se abren las puertas, ahí el Señor entra. Donde el Señor es recibido, ahí Él entra. No le dieron lugar en la posada, no le dieron lugar en el mesón, pero se abrieron las puertas del pesebre y allí nació, porque el plan de salvación de Dios no lo detiene nadie. En Lucas capítulo 2 versículo 10, mientras eso estaba ocurriendo, dice que unos ángeles le presentan a unos pastores. Dice, pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en un pesebre y envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. Mientras eso estaba ocurriendo, había gente en los campos, era gente relegada, eran esos pastores que trabajaban en esos campos. Para mucha gente era lo último de la sociedad, eran gente que tú no podías confiar en ellos, era el trabajo más rudimentario, el trabajo más despreciado, era gente que vivía alejada de su familia, era gente que no tenía lo básico, que vivían en los campos y en los montes. Pero a los que nadie creía, a esos que eran pobres, a esos que la gente no los apreciaba mucho, se le presentan los ángeles y le dicen: te traigo buenas noticias. Y definitivamente el nacimiento de Jesús es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir, la noticia del nacimiento del Hijo de Dios. Y dice, el ángel le habla claramente a estos pastores, le dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Si tú quieres resumir y tú quieres comparar el nombre de Jesús con cualquier otra palabra, es la palabra Salvador. En resumen, Jesús es el Salvador de nuestra vida. No es el fundador de una nueva religión, no es el fundador de una creencia más, no es un buen hombre, no es un buen profeta, no es alguien lindo, no es alguien que dice cosas bonitas, no es un personaje histórico, es un Salvador. Es el Salvador de nuestras vidas, es el Salvador de los creyentes. Y por eso nosotros hemos recibido con mucha alegría las buenas noticias de salvación. La palabra evangelio significa buenas noticias, y nosotros debemos entender que la mejor noticia que podemos recibir es que Dios nos ha regalado, Dios ha enviado, Dios nos ha dado a su Hijo, a su único Hijo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No se trata de lo que nosotros hagamos, no se trata de si lo merecemos, no se trata de si somos buenos, no se trata de color de piel, ni siquiera de religión, de nacionalidad, no se trata de nada terrenal, de nada que tú y yo podamos hacer. Se trata del amor y la misericordia de Dios, y se trata de un plan de salvación. Y me llama la atención que el mismo ángel le dice que algo les va a servir de señal, que encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Me imagino la sorpresa de estos pastores, me imagino la sorpresa de estas personas. Era completamente ilógico, irracional, no tenía sentido que un niño naciera en un pesebre, en un lugar donde estaban los animales, en un lugar donde estaban los animales de carga, los animales de trabajo. En ese lugar estaba el Señor. Desde allí se abre una puerta única para nosotros. Pero la historia sigue avanzando. En el mismo capítulo 2 de Lucas, versículo 25, nos habla de un hombre justo, de un hombre llamado Simeón. Y mira lo que dice la Escritura. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Pero antes de hablar de las palabras de Simeón, vamos a ver lo importante de este hombre. Dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso, y él esperaba la consolación de Israel. Israel durante toda su existencia ha esperado al Mesías, ha esperado el Salvador. Todavía hoy, mientras a nosotros ya se nos reveló, mientras nosotros ya creemos en él,
Todavía mucha gente de la nación de Israel está esperando al Mesías, está esperando la redención de Israel, pero nosotros ya recibimos las primicias, nosotros ya recibimos ese regalo, ya recibimos esa revelación, porque gracias al Espíritu Santo se nos quitaron los velos espirituales y los velos religiosos y se nos reveló a Jesús como el Salvador. Se nos reveló el plan de salvación. Como te dije hace unos segundos, Jesús no es el fundador de una nueva religión. Religiones hay muchas que han ido, han venido, algunas permanecen, pero Jesús está por encima de eso. Pero el Espíritu Santo le había revelado lo siguiente: tú no te vas a morir antes de que veas al ungido del Señor. Y eso sigue pasando. Nosotros, lo que hemos sido escogidos, lo que hemos sido llamados por Dios, lo que hemos recibido el regalo de la gracia, no nos íbamos a ir de esta tierra hasta que conociéramos, hasta que nos revelara y hasta que reconociéramos al Salvador de nuestras vidas, que es Cristo, que es el ungido del Señor. La palabra ungido quiere decir el enviado, el que Dios envió para ser el Salvador de nuestras vidas. Pero esto solamente se entiende por la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, el Espíritu Santo es el que nos muestra, el Espíritu Santo es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que nos convence, porque todos nosotros algún día fuimos convencidos, y yo le pido hoy al Señor que por su misericordia y su gracia el Espíritu Santo te convenza de una vez y para siempre de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador y que ya la promesa se cumplió. Algunos lo conocimos hace 22 años, otros durante generación en generación. Dios le ha revelado al hombre, le ha dado la oportunidad de salvarse por medio de Jesucristo. Y dice que este hombre era justo y piadoso y él esperaba. Todos nosotros estamos esperando algo de parte del Señor, pues algunos ya hemos recibido lo mejor, lo más impactante y lo más importante, que es el amor y la gracia de Jesucristo. Dice el versículo 27 que movido por el Espíritu Santo vino al templo. Nada es casualidad. Y si tú estás escuchando esta palabra es porque has sido movido por el Espíritu Santo, es porque tú necesitas tener un encuentro personal con el Señor. La Biblia dice que mientras José y María iban con el niño al templo, por otro lugar y por otro lado el Espíritu Santo guiaba a este hombre Simeón para que se encontraran en el templo. Qué importante es ir al templo, qué importante es escuchar la palabra, porque es un lugar de encuentro entre lo que Dios tiene para nosotros y lo que nosotros queremos recibir y necesitamos recibir de parte del Señor. Dice que movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, lo bendijo y dijo lo siguiente: ahora, Señor, versículo 29, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Todos nosotros tenemos que ver a Jesús como el Señor y el Salvador. No nos podemos ir de esta tierra, no deberíamos irnos de esta tierra sin antes reconocer, sin antes confesar a Jesús como Señor y como Salvador. Todo en la vida se va a resumir en algo: ¿te vas a ir con Cristo o te vas a ir sin Cristo? Desde su nacimiento hasta su muerte. Vemos el nacimiento como Simeón lo reconoce, pero aún en su muerte la Biblia dice claramente que Jesús muere en medio de dos ladrones, de dos hombres malos, de dos hombres pecadores. Uno discutió con él, argumentó con él, le reclamó cosas, pero el otro lo reprendió y le dijo: tú y yo estamos en este lugar de forma merecida. Y ese hombre le dice a Jesús: yo te pido que tú me permitas estar contigo en el paraíso, que me permitas estar en tu presencia. En otras palabras, te pido que me salves. Y el Señor Jesús le dice: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre llegó al cielo, y ese hombre no hizo discipulado, ese hombre nunca fue a una iglesia, ese hombre nunca hizo nada para merecerlo, pero es que es así. La gracia es un favor inmerecido y nosotros tenemos que ver y tenemos que reconocer esa salvación, porque es algo que Dios ha preparado. Dios lo preparó. Y no peleemos tanto, no discutamos tanto por cosas de forma como fechas o lugares, sino concentrémonos en lo más importante, que es el plan de salvación de Dios que se cumplió en
Jesucristo. Y dice el mismo Simeón, lo has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Mucha gente dice que nosotros llegamos allí por casualidad, que gracias a lo que los judíos no lo recibieron, se nos dio la oportunidad a nosotros ser salvos. Desde el nacimiento, desde la eternidad, Dios tenía un plan para nosotros los gentiles. Lo dice Simeón, lo dice enfrente de un niño que apenas tenía 8 días de nacido, lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como el Salvador, pero de una vez dice que será luz para revelación a los gentiles. En la Biblia los gentiles no es una gente que se porta bien o una gente agradable. Los gentiles son todos los que no eran judíos, todos los que no eran de la nación de Israel. A eso se le llamaba a los gentiles, a eso le llamaban los judíos, y a eso se le habla en la Biblia acerca de quiénes son los gentiles. Somos todos nosotros, todas las naciones de la tierra. Se nos dio la oportunidad de salir de la oscuridad, se nos reveló el nombre de Cristo, se nos reveló un Salvador. Y dice que gloria de tu pueblo Israel. Dice que José y su madre estaban tan maravillados de todo lo que decía él, y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, para una señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué palabra tan tremenda. Vamos a tratar de explicarla. Jesús es nuestro Salvador. Jesús no cometió pecado, sanó a la gente, resucitó muertos, dio su vida por nosotros, pero aún así mucha gente lo despreció, mucha gente le dio la espalda. Pilato, tratando de salvarlo, se le ocurre entonces proponerle al pueblo que hagan una votación y una elección, y entonces ponen por un lado un hombre malo, perverso, asesino llamado Barrabás, y ponen del otro lado a Jesús. Todo el pueblo lo conocía. Todo el pueblo sabía de sus señales, de sus milagros, de sus cosas sobrenaturales, de cómo había alimentado a miles, cómo había sanado a los ciegos, cómo había curado paralíticos, y había hecho tantas cosas. Y lo que sabían de Barrabás es que era un hombre malo, que era un asesino, que era un hombre perverso. Pero aún así, ahí salió a relucir la maldad del corazón del ser humano. Porque gritaban a viva voz, gritaban de forma fuerte: liberen a Barrabás. Pero todo eso estaba escrito. Todo eso había sido profetizado, porque Jesús fue puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Hay gente que tú le hablas de tantas cosas y están tranquilos, pero cuando hablas del nombre de Jesús se ponen molestos, literalmente se endemonian, pelean contigo, se distancian, porque Jesús vino simplemente, en algunos versículos de las cuales muchas veces nos hablamos, Jesús vino a traer a veces división, a veces contienda, porque el problema está en el corazón del ser humano. Dice que este joven o este niño o este Mesías vino para ser puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para una señal que será contradicha. Quiere decir que le llevarán la contraria. Jesús discutía con los maestros de la ley, con los religiosos, con los políticos, con la misma gente. Mucha gente decía que en su propio pueblo no fue honrado, que en su propio pueblo no pudo hacer mayores milagros. Y wow, cómo el corazón humano muchas veces rechaza la presencia del Señor, rechaza el mensaje, rechazan la salvación. Hay altivez, hay arrogancia en el ser humano. El corazón humano es perverso, de ahí vienen todos los planes malvados. Y este profeta Simeón le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma. Todos los que estaban alrededor de Jesús y los que hemos entendido lo que es la cruz, nos produce un dolor, nos produce tristeza, nos produce un arrepentimiento, algo allí en nuestro corazón. Ir a esa cruz, saber que estuvimos allí en esa cruz, que nosotros mismos con nuestro pecado lo crucificamos. Pero María, que lo parió, que lo crió, que lo vio nacer, tuvo que haber tenido un dolor completamente por encima del que cualquiera de nosotros podamos tener. Pero nada ocurre sin que Dios antes lo avise, nada ocurre sin que Dios antes lo notifique. Y le dijo a María: prepárate, porque una espada traspasará tu alma. Porque este joven vino, este niño vino para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Y en el corazón del hombre es donde Dios tiene que reinar. En mi corazón y en tu corazón es donde Dios tiene que reinar. Porque queremos hacer al Señor el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, y queremos que cambie el mundo y que acabe con las dictaduras y que acabe con los hombres malos. Pero ¿cómo nos cuesta decirle al Señor, reina en mi corazón? Cambia mi mente, cambia mi corazón, cámbiame a mí, restáurame a mí, ayúdame a mí. Queremos cambiar el mundo, pero no queremos cambiar nosotros. Queremos que cambie lo de afuera, pero no queremos que cambie lo de adentro. Y a eso vino Jesús, a probar nuestros corazones, a probar nuestras vidas. Y vemos cómo pelean. En estos días veíamos que en una feria navideña en Alemania la gente estaba celebrando, la gente estaba disfrutando en familia, compartiendo algunas cosas. Era como un bazar, como una feria, la gente podía caminar y estar tranquila, y de repente viene un hombre y viene con un auto y los atropella, mata a algunas personas y hiere a decenas de ellas. Todo porque en ese lugar estaban reunidos los cristianos. Todo porque en ese lugar se celebraba a Jesús. Y entonces ahora vemos como muchos gobiernos y como mucha gente dice, no, entonces la solución es eliminar la palabra Christmas o eliminar la palabra Navidad o hacer lo mismo que hicimos antes, eliminar la palabra Natividad. Entonces, para que nadie se ofenda, para que los corazones no sean revelados, para que no haya entonces caídas y problemas con la gente, la solución de muchos es eliminar la palabra Navidad y decir felices fiestas o Xmas o ese tipo de cosas que quieren sacar a Jesús del panorama actual. Pero eso no es posible. A Jesús nadie lo puede sacar, a Jesús nadie lo puede detener, el plan de salvación nadie lo puede detener. Muchos en Israel lo estaban esperando, tenían años pidiendo un Mesías, habían venido antes del falsos Mesías, se habían ido detrás de ese Mesías, pero cuando vino el verdadero, entonces no lo reconocieron. Y aún el día de hoy mucha gente no lo reconoce. Pero qué importante es entender que hubo un día donde el amor de Dios se manifestó de una manera asombrosa, de una manera única, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo habla de nosotros, no habla de religiones, no habla de iglesias, no habla de un lugar en particular, habla de todos los que no son creyentes. A todos Dios nos da la oportunidad. En estos días veía a alguien de estos movimientos extraños que decía algo así como que todo el mundo merece ser amado. Pues déjame decirte, todo el mundo fue amado por Jesucristo, todo el mundo fue amado por el Padre, todo el mundo tiene una oportunidad, pero nos toca a nosotros escoger o decidir si lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Todos nosotros vamos a tener una lucha en nuestra mente, una lucha en nuestro corazón, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele quién es Cristo. Toda la vida se va a resumir en tus últimos segundos, en tus últimos minutos, en tu último día o en tu último suspiro. Todo se va a resumir en si Cristo fue tu Señor y tu Salvador o simplemente fue un buen hombre, un buen profeta. En estos días escuchaba de gente que usa la Biblia como un amuleto. Dice, yo creo en Dios porque lo tengo abierto en el Salmo, tengo la Biblia abierta en el Salmo 23 o tengo la Biblia abierta en el Salmo 91, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Aún la palabra de Dios la usan como un amuleto, la usan como una religión y la uso conforme a lo que yo creo, es conforme a lo que dice la palabra. Esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de relación, este es un asunto de gracia y de misericordia. Y no hay otra forma de explicarlo, es algo que tú no mereces, es algo que yo no merezco, es algo que no merecemos, es algo que simplemente recibimos. No es por obra para que nadie se gloríe. Y quiero terminar con lo mismo como comenzamos. El versículo 7 del capítulo 2 de Lucas dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en la posada, no había lugar para ellos en la vida de mucha gente. Todavía en estas Navidades hay gente que no le ha dado el lugar que le corresponde y que merece Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Hay lugar en tu vida para Jesús? ¿O Jesús tiene que pasar a la siguiente persona? En el libro de Apocalipsis Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él
conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu vida. Jesús te está dando una oportunidad, pero Jesús no va a forzar la puerta. Tú tienes que abrirlo, tú tienes que recibirlo, tú tienes que dejar que Él entre en tu vida y que entres en comunión con Él y Él contigo. Y comenzarán los cambios y comenzará la transformación y todo eso que tanto has anhelado se hará una realidad. Jesús dijo claramente: separados de mí nada pueden ustedes hacer. Y ese es el problema que has tenido hasta ahora. Has estado separado de Jesús, has hecho las cosas a tu manera, has hecho las cosas en tus fuerzas, con tu inteligencia, como lo aprendiste. Pero déjame decirte, hoy Dios está tocando la puerta de tu vida. Y si tú quieres recibir hoy al Señor y si tú quieres darle lugar a Jesús, no en el mesón, sino en tu vida, no en el pesebre, sino en tu corazón, hoy es la mejor oportunidad de tu vida. Quiero que oremos. Padre amado, yo te doy gracias y repite esta oración después de mí. Yo te pido por cada persona que nos está escuchando y quiero que repitas esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te abro hoy las puertas de mi corazón. Te doy el mejor lugar de mi vida, de mi corazón. Te pido que entres en él, que yo nazca espiritualmente. Dame la vida eterna, perdona mis pecados. Espíritu Santo, entra en mi corazón, haz de él tu habitación. Revélame a Cristo, revélame la salvación, revélame el propósito y revélame el amor del Padre. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias porque enviaste a tu Hijo no para condenarme, sino para salvarme por medio de él. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque hoy Jesús ha nacido en mi corazón. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, posiblemente no veas nada diferente afuera, pero por dentro algo ha cambiado. Por dentro comenzó un proceso, por dentro acaba de nacer la salvación, el Mesías en tu vida y en tu corazón, y poco a poco vas a ir viendo y vas a ir conociendo el amor tan grande y el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Te bendigo, aprovecha este tiempo para meditar en la palabra, para meditar en lo que es tu vida, hacia dónde se dirige, hacia dónde va, qué es lo más importante para ti. Disfruta en familia. Disfruta de tus padres, de tu esposo o esposa, de tus hijos. Llama a las personas con las cuales has estado distanciada. Llama a esas personas con las cuales has roto relaciones. Y recuerda, y así como Dios nos perdonó, sin que nosotros pudiéramos merecerlo y sin haber hecho nada a cambio, que no sea arrepentirnos o reconocerlo, así mismo nosotros debemos perdonar a otros y debemos restaurar relaciones con otras personas. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.